¿Qué divide? La matriz y el espacio intermembranoso. La matriz casi es el núcleo de la mitocondria, ¿verdad? Y el espacio intermembranoso es el que está pegado entre la membrana externa y la membrana interna. ¿Cuál tiene mayor, dónde se encuentran las vías metabólicas? ¿Dónde se encuentran las enzimas que permiten el metabolismo de los, participar en la cadena de transporte de electrones? Se encuentra aquí en la membrana externa, en la membrana interna o dentro de la matriz, en el espacio intermembranoso. Dentro. Membrana interna. Están todas las enzimas. Porque son las que van a participar en el transporte de fotones dentro y fuera de la matriz. Ahí se va. Bueno, entonces estas son las crestas de la mitocondria. Ok. Reacciones de oxidación-reducción. Definir oxidación-reducción. ¿Qué hace la respuesta? Oxidación implica pérdida de electrones, ganancia de oxígeno y o pérdida de hidrógeno. Porque no todas las moléculas que se oxidan pierden hidrógeno. Pueden perder electrones y aún así es una reacción de oxidación. ¿Sí, verdad? Por eso es necesario que siempre siempre que ocurre la oxidación de un compuesto, va a ocurrir la reducción. Siempre que ocurre la reducción de un compuesto, va a ocurrir la oxidación de la oxidación. Y esto a esto se llama reacción Redox, porque es algo controlado. Perfecto. En condiciones de reducción, parámetros que proporcionan una noción de tendencia que tiene un par de ya sea oxidarse o reducir. Valores positivos tienden a ganar electrones y valores negativos a perder electrones. Tienden a, pero no siempre es así. Porque esas moléculas, como el NAD también se pueden oxidar o a reducir. Sin embargo, la mayor tendencia es a oxidarse. Tienen mayor facilidad de oxidarse, pero también pueden reducirse. ¿Sí, verdad? Sí. Hay como una marcha, una huelga, no sé. Bueno, cadena de transporte. Secuencia de transporte que se ubica en la membrana interna del mitocondria y que se ordena de acuerdo a su potencial de reducción y permite el transporte de electrones unidireccionalmente hacia el oxígeno. Entonces, el final del transporte de la cadena de electrones, ¿cuál es? Aparte de la síntesis de ATP, es reducir una molécula de agua, un átomo de oxígeno para convertir agua. ¿Sí? Entonces, al final, el transporte de la cadena de electrones que va a producir CO2. Sí. No, agua. Bien. Ok. Bueno, entonces, esos son los 4 complejos que en alguna literatura pueden encontrar en otro complejo como la sintetasa de ATP. Pero, para fines prácticos, lo que las moléculas que intervienen en el transporte de electrones son esas. Son proteínas transmembranales, complejo 1, complejo 2, complejo 3, perdón, complejo 1, complejo 3, complejo 4, son proteínas transmembranales, y lo importante de estas 3 proteínas o enzimas es que tienen un canal para transportar iones de hidrógeno, que la energía de ese transporte lo va a dar la cadena de electrones. Ok, si ustedes se fijan, el complejo 2 no tiene capacidad de transporte de iones de hidrógeno o de fotones. ¿Sí, verdad? Ok. Si ustedes se fijan, esta es la matriz. La matriz es la parte central del mitocondria o la parte externa. Central, ¿verdad? Y bombea hidrógenos al espacio intermembranoso, el que se encuentra entre la membrana interna y la membrana externa. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser el espacio donde va a haber menor pH? Sí, eso es básicamente como un transporte activo entre comillas, pero acuérdense que el que le da fuerza de transportar estos iones hidrógeno a este espacio intermembranoso es la cadena de electrones. Entonces, ¿dónde habría más iones hidrógeno? En el espacio intermembranoso, porque este gradiente quinosmótico es el que va a utilizar la ATPasa sobre la sintetasa de ATP para producir ATP. ¿Sí? Este gradiente que se crea por esas proteínas. ¿Ok? Ok, entonces estos complejos sí son necesarios que lo estudien. Este es el complejo 1, nato, triquinona, reductasa. Complejo 2, sucinato, triquinona, reductasa. El complejo 3, la citocromo C, reductasa.
El complejo 4 es citocromo C oxidasa. ¿Por qué? Porque los primeros tres son reductasa y el último complejo es un citocromo C oxidasa. Este es el que me va a oxidar una molécula de oxígeno, valga la redundancia. Entonces, perdón, va a reducir una molécula de oxígeno. Entonces, se va a tener que oxidar el citocromo, que tiene el complejo 4, para reducir una molécula de oxígeno, transferir electrones para que forme una molécula como el agua. ¿Sí? Entonces, esta es la parte final de la cadena de transporte de electrones. Producir una molécula de agua e intercambiar iones de hidrógeno al espacio intermolecular. ¿Queda claro? Ok. Esas moléculas, cada uno de esos complejos, están libres en la membrana interna de la mitocondria. O sea, andan flotando. ¿Se acuerdan, verdad? Que las proteínas tienen capacidad de estar libres y flotando en la membrana, no estaban fijas. Algunas estaban fijas en unos estructuras que se llamaban balsa lipídica, pero generalmente la mitocondria en su membrana interna no tiene balsa lipídica. Ok, entonces, ¿qué es importante esto? ¿Se acuerdan que la vía metabólica o la vía de transporte de electrones del NAD empieza por el complejo 1? ¿Qué está pasando aquí? ¿El NAD se está oxidando o se está reduciendo? Se está oxidando, ¿verdad? Entonces va a transferir los electrones al complejo 1 y este va a reducirse o va a oxidarse. Reducirse. Se va a reducir una porción de esta proteína que se llama FMN, que tiene capacidad también para reducirse y oxidarse. Okay. Entonces, esos electrones le van a dar la fuerza a esta proteína para que pase ¿cuántas moléculas de hidrógeno? 4. Okay. Esos electrones van a ser transferidos a la ubiquinona. La ubiquinona también está libre en esta membrana interna. Va a transferir sus electrones al complejo 3. Aquí también hay centros proteicos, más o menos de 4 o 3 centros proteicos que tienen azufre y hierro, que también le va a conferir capacidad de pasar hidrógeno al espacio intermembrana. ¿Cuántos protones? ¿Cuántos protones de hidrógeno van a pasar? 4, ¿verdad? Ok. Y aquí, el que va a transferir los electrones del complejo 3 al citocromo y luego al complejo 4 va a ser el citocromo C. Entonces, el citocromo va a transferir o va a reducir el citocromo C y va a transferir estos electrones aquí a esta molécula. Y esta molécula al final va a dar ¿cuántos pasos de protones? 2. Ok. Y entonces al final termina en la reducción de una molécula de oxígeno. Si es una reducción o es una oxidación. Reducción, ¿por qué? Porque el oxígeno gana los electrones y permite unirse con el agua. Se forma media molécula de agua. Okay. Bien. Entonces en el complejo 1, el NAD se oxida a NAD. O sea, Sí, el NAD se oxida a NAD. Y el que se reduce en el FMN. Se reduce. Ah, Okay. Acuérdense que la reducción, esta oxidación del NAD le confiere pérdida de electrones, ¿verdad? O sea, este NAD perdió electrones, si ustedes se fijan, ahora tiene un valor positivo, ¿sí, verdad? Porque perdió electrones. Entonces, esos electrones van a pasar a la cadena de transporte de electrones. Esta es la cadena de transporte de electrones. Hay algo interesante aquí, que el FAD se va a unir directamente al complejo 2. Los electrones que transfieren el FAD al complejo 2 no van a regresar al complejo 1, sino que van a seguir al complejo 3 y al complejo 4. Es por eso de que esto pasa 4 protones de aquí y 2 protones de acá, perdón, 4 protones de acá, 2 protones de acá, y esta, a través del FAD, solo puede producir 6 protones del espacio de la matriz al espacio intermembranoso. Y una molécula de NAD, como piensa en el complejo 1, ¿cuántas se ve? 10, ¿verdad? Perfecto. Bueno, esto se mira sencillo, pero no es tan fácil. Ok, entonces aquí está las especificaciones de cada uno. La reductasa tiene
5 a 8 centros que tienen 22 a 24 átomos de hierro y azufre. Y esos son los átomos que se van a reducir y oxidar. La succinato ubiquinona reductasa también tiene 8 moléculas de hierro, azufre en sus 3 centros. La ubiquinona citocromo C reductasa tiene 2 centros de hierro. Pero el citocromo C oxidasa es el único que no tiene núcleo de hierro azufre, tiene iones de cobre, 2 iones de cobre. ¿Okay? Pregunta de examen. Okay. Y el ion de cobre, es el que le da la capacidad de reducirse, de oxidarse o reducirse a esta manera. ¿Cuál va a ser la función del citocromo C? El último complejo, recuerden que el último complejo de la transporte de la cadena de electrones da una reacción de reducción al oxígeno. Por eso el citocromo se oxida. ¿Okay? Todas las demás moléculas se reducen, pero el citocromo C al final se oxida. La citocromo se oxida. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Queda claro? ¿Seguro? ¿Alguien que haya quedado, se haya quedado a mitad? ¿Cómo? Ok, el NAD es desde el complejo 1. Si ustedes se fijan, algo, tal vez esto les está causando problemas. El NAD solo se oxida en esta parte, no se oxida aquí, no se oxida aquí. Pero la cadena de transporte de electrones va a través de toda esta molécula. ¿Sí? Y esa energía de transporte de electrones es la que permite el paso de protones. ¿Sí? Eso es. Lo hace a partir del complejo 2. El FAD, entonces, como no transfirió electrones al complejo 1 y no permitió el paso de 4 protones, sino que solo al 3 y al 4, a este 3 que produce 4 protones, permite el paso de 4 protones y este de 2 protones, solo permite el paso de 6 protones al espacio intermembrano. ¿Sí? ¿Cómo era que daba los 10 protones? ¿4 en el primero? Si estamos oxidando un NAD, entonces el NAD va a producir el paso de protones al espacio intermembrana, 4 en el complejo 1, 4 en el complejo 3 y 2 en el complejo 4. El complejo 2 no es una proteína transmembrana. Si ustedes se fijan, solo es una proteína que está básicamente en la cara interna de la matriz. Entonces, no permite paso. El complejo 2 no hay paso de protones. ¿Sí? Dígame. Todo el ciclo de NAD y FAD se dan simultáneamente. Podría darse simultáneamente. Acuérdense que toda la membrana, toda esa membrana interna está plagada de este tipo de proteína. Entonces, este complejo Q, que es el que transporta los electrones, puede llevar a este complejo 3 o a otro complejo 3, pero nunca al complejo 1. ¿Sí? Por eso es que aunque este le transfiera el FAD, aunque le transfiera electrones a la ubiquinona, no puede regresar a la coenzinona. ¿Okay? Pero simultáneamente, entre comillas, porque si este está reducido porque tiene electrones, no puedo seguirlo reduciendo, ¿verdad? Tendría que transportar estos electrones y esta molécula volvería a tener una forma oxidada. ¿Sí? Y ahí sí. Ahí está. Dígame. Ubiquinona es lo mismo que decir coenzima Q, ¿verdad? Sí, pues. La ubiquinona la habíamos hablado. ¿Qué es también la ubiquinona? ¿Qué clasificación? Lo hablamos en la clasificación de la lípida, pero un terpeno. Una molécula de terpeno. Los terpenos sí, me acuerdo. Ok, bueno, entonces. Lo del pH, ¿no? Ok, entonces, el pH, vamos a seguir hablando del pH. El pH en el espacio intermembrano es mucho menor, porque tiene mayor hidrógeno. Y aquí es mayor. Si es mayor, tiene menos hidrógeno, ¿verdad? Sí, se entiende, ¿verdad? Y no había más hidrógeno en el espacio intermembranoso. ¿Cómo? No había más hidrógeno en el espacio intermembranoso. Sí, en el espacio intermembranoso. O sea, al aumentar las concentraciones de hidrógeno en el espacio intermembranoso, disminuye el pH. Ese concepto de pH, espero que nunca se olvide. Sí. Donde hay más hidrógeno, hay menos pH. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Pero, entonces, los FAD son 6 porque entran por el complejo 2, pero. Entra por el
la ubiquinona solo puede donar electrones al citocromo y el citocromo al complejo 4. ¿Ok? Entonces, como no entra en el complejo 1, no disminuye su cantidad de protones, se puede pasar del espacio de la matriz al espacio intermembranoso. Pero pasan de ¿cuánto? De 4 y 2. 4, 4, 2. Si es el FAD, va a pasar desde aquí, porque este le va a donar a este. Los electrones, el transporte de electrones de esta línea rosada o morada es la que le va a dar la fuerza a estos hidrogenones de pasar y establecer un gradiente quimiosmol, que es una teoría de la teoría. Ok, ¿algo más? ¿Todos quedan claros? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer? ¿No? Ok. Bueno, entonces este es el complejo 1. Aquí el NAD se está oxidando o reduciendo. Reduciendo. Este sería la matriz. Y este es, bueno, aquí está. Este sería la matriz y este es el paso de la matriz. Bueno, entonces el NAD se oxida. Entonces permite la reducción del FMN. Flavina mononucleótica. Perfecto. Entonces, esto va a permitir también la oxidación, o la reducción, perdón, del núcleo de hierro azul. Y esto a su vez va a permitir la transferencia de electrones a la ubiquinona para que siga el transporte de electrones. Todo se da en la misma proteína. Este es el complejo coenzimático del complejo 1, el FMN, flavina mononucleótica. O sea, que agarra los dos Todo electrones. ocurre, oxidación, reducción. Este, aquí, permitió que se redujera o se oxidara. Se reduce, ¿verdad? Porque gana hidrógeno. Ok. Este permite, se oxida nuevamente para reducir el núcleo de hierro y azufre. ¿Sí, verdad? Y este, a su vez, se oxida nuevamente para transferirle los electrones a la ubiquinona. ¿Sí? Y la ubiquinona, pues, sigue en el transporte de electrones con sus dos electrones. ¿Entendido? Más o menos. Y esto permite el paso de 4 moléculas, 4 átomos de hidrógeno. ¿Cómo? Bueno, cheque. ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Bueno, el complejo 2. El complejo 2, lo que va, en lo que se va a oxidar, aquí no está claramente, pero lo que va a permitir es la oxidación del FAD, que va a transmitir sus electrones a la ubiquinona. Aquí es otro ejemplo, pero básicamente aquí se une el FAD y permite la oxidación de un poco de FAD de este mismo complejo, y va a donar sus electrones a la ubiquinona. Esta es la matriz y este es el espacio intermembranoso. Si ustedes se fijan, es una proteína no transmembranosa, ¿verdad? Sino que no tiene un canal por el cual pasar iones de hidrógeno. Por eso no participa en el transporte de iones de hidrógeno. ¿Sí? Ok. El complejo 3, que también es una reductasa, aquí tenemos un espacio intermembranoso. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno van a pasar a través de esta molécula? 4. Ok. Y aquí no se une ningún FAD ni nada, ¿verdad? No, ¿verdad? Sino que este solo continúa la cadena de electrones, le da fuerza para que 4 moléculas, 4 protones pasen al espacio intermembranoso y sigue oxidando, reduciendo la coenzima, el citocromo C, que es el que va a participar y lo va a pasar al complejo 4. Ok. Bien, el complejo 4 es un citosoma oxidasa formado por un grupo hemo y un cobre, y es el paso final del transporte. La transferencia de electrones del citocromo al oxígeno forma agua. Esta es una reacción de reducción o oxidación. Reducción, ¿verdad? Es raro. Y entonces el citocromo se va a oxidar. Y esto le permite que haya paso de dos moléculas de protones. Es porque aquí en la reacción regresan dos que se unen al final al agua, pero solo son dos. En alguna literatura todavía aparece 4.
pero ese mejor es cantidad de esta manera. Ok, pero son 8. Bueno. Entonces, la cadena transportadora comienza con la entrada de electrones. La mayoría de esos electrones provienen de la acción de deshidrogenasas que colectan los electrones en la vía metabólica y los canalizan a la nucleótido de nicotinamida y nucleótido de glutamina. Ok. 3 tipos de transferencia de electrones ocurren en la cadena transportadora: transferencia directa de electrones, transferencia de un átomo de hidrógeno y transferencia de un ion hidrógeno. El término equivalente reductor es usado para designar la transferencia de un electrón en una reacción real. O sea, transferencia igual a reducción, ¿verdad? Ok. La membrana interna mitocondrial es impermeable al nada. Para que los electrones puedan atravesarla, tienen que emplear un mecanismo indirecto denominado lanzadera. Estas lanzaderas son interesantes. El más sencillo es la lanzadera de glicerato de fosfato. Entonces, recuerden que estas moléculas se encuentran donde las moléculas que participan en la reacción de oxidación-reducción en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, el NAD no penetra la membrana externa, no, porque son impermeables a esas moléculas, son proteínas complejas exageradamente grandes, de alta presión molecular. Entonces, lo hace a través de lanzaderas de, por ejemplo, lanzadera de glicerol fosfato. Aquí tenemos la membrana externa y la membrana interna. Tenemos que a través de la glicerol fosfato de deshidrogenasa citosólica podemos oxidar un NAD para reducir una molécula de hidroxiacetona fosfato y convertirla en glicerol fosfato. Y el glicerol fosfato sí puede atravesar la membrana externa. Esto, a su vez, aquí va a reducir una molécula de FAD y se va a convertir en hidroacetona fosfato, y este sí puede salir de la membrana externa. Pero el NAD directamente, en su composición reducida, no atraviesa la membrana externa. ¿Sí? ¿Entendieron? No. Miren que está sencillo. Aquí ocurre, aquí se oxida el NAD. ¿Sí, verdad? Para reducirse la hidroxiacetona fosfato a glicerol fosfato. Este compuesto sí puede atravesar la membrana mitocondrial. Este compuesto sí puede atravesar la membrana mitocondrial externa. El glicerol 3-fosfato, como es una molécula reducida o oxidada, puede venir el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial y la puede oxidar nuevamente a dihidroxiacetona fosfato. Y en esta reacción de reducción-oxidación, el NAD o el FAD en este caso, se reduce. ¿Sí? Este sería el complejo. Sería el complejo 2, sí, el complejo 2, porque no tiene una molécula, no tiene un transporte directo a través de la membrana. ¿Sí? Entonces lo hace a través de un mecanismo indirecto. ¿Sí? ¿Entienden, verdad? El NAD no atraviesa la membrana y no logra oxidar la porción de la proteína del complejo 2 directamente, sino que lo hace a través de compuestos reducidos y oxidados. Y eso se llama lanzadera. Por eso se llama lanzadera. Porque es permeable solo a la hidroxiacetona fosfato y la glicerol 6-fosfato. ¿Entendemos, no? ¿O aquí no entendieron? Pero, ¿Cómo? pero para. Ajá. O sea, todo esto está pasando para lo mismo, para luego agregar los. Para oxidar al FAD. Para reducir al FAD y el complejo 2. Y al final agregar iones de hidrógeno. Ajá, sí, por eso, para al final el transporte de electrones llega al complejo 3 y permitir el paso de. Ya vamos a ver la otra lanzadera que oxida y reduce el NAD. ¿Lo entendieron? ¿No? ¿Alguien lo entendió? Ok, entonces, otra vez. Este es un complejo de alternativa o de baja energía. Alternativa, ¿no? De acuerdo. Al oxidarse, queda un componente de baja energía. Pero yo al oxidar el NAD, mediante el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, esta enzima, produzco hidroxiacetona fosfato, se convierte al glicerol 3-fosfato. Esta es una molécula más reducida que esta, que es una molécula oxidada. Esta tiene más energía que esta. ¿Sí?
esta atraviesa fácilmente la membrana mitocondrial externa. Y esta, a través de otra vez la misma reacción, entre comillas, se vuelve a oxidar para transferirle los electrones a ese complejo y que participe en el transporte de electrones. No es el NAD que atraviesa directamente la membrana externa. ¿Sí? Perfecto. Pero, sin embargo, sí hay NAD dentro del espacio, dentro de la mitocondria. Existe también la otra lanzadera, que es más compleja, la lanzadera de metal. Pero es más eficiente energéticamente, produce más energía. Entonces, si ustedes se fijan, reduce. Este es un cotransporte y este es un contratransporte y este es un contratransporte. Donde para que entre el malato, que es permeable a la membrana externa, pero necesita un cotransportador, necesita que el alfa-cetoglutarato salga al citoplasma y entre una molécula de malato. Entonces, aquí, mediante la aspartato aminotransferasa, es interconvertida, aquí, el glutamato es interconvertido a alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato sale al citosol y entra el malato. El malato se convierte en oxaloacetato y logra reducir el NAD directamente y después, por la aminotransferasa, se convierte en aspartato. El aspartato, mediante un cotransportador también, sale aspartato y entra nuevamente el glutamato para permitir esta reacción. Un poquito más compleja, que amerita precursores de aminoácidos, pero es igual, es más eficiente, produce más energía. ¿Por qué produce más energía? Si no me contestan esa pregunta, ¿cómo? Porque reduce directamente el NAD, ¿verdad? Sí. ¿Alguien no le entiende? Pasa lo mismo. Pasa lo mismo, nada más y en el que espacio interno. como utiliza un cotransportador, necesita que una molécula salga para que otra entre. Y esta misma molécula se interconvierte para permitir que el aspartato entre y el glutamato vuelva a entrar para permitir la entrada de malato. Es medio enredado, pero es un ciclo que va a este lado y es otro ciclo, es un ciclo que va a este lado y el otro al revés. Pero básicamente, porque utiliza un cotransportador que es o sea, tiene que entrar uno para que el otro salga. ¿Sí? ¿Ya? Otra vez. Ok. ¿Cuántos cotransportadores miran ustedes acá? Todos. Este cotransportador, ¿cómo se llama? Malato, alfa-cetoglutarato. No se llama malato apartato, ¿verdad? Ni malato glutamato, sino que este cotransportador malato alfa-cetoglutarato necesita que entre un malato para que se pueda salir un alfa-cetoglutarato. ¿Sí? E igual, aquí, este cotransportador necesita que entre un aspartato para que el glutamato, perdón, que salga un aspartato para que entre un glutamato. ¿Sí? Esta molécula se vuelve a sintetizar o a revertir, por así decirlo, para que el ciclo sea continuo. ¿Sí, verdad? Aspartato, oxaloacetato, malato. Este necesita el esta dirección va a contar. El alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato por la misma aspartato transferasa y aquí entra a través del glutamato. El glutamato se puede convertir a alfa-cetoglutarato y salir para permitir que entre malato. Lo más importante de aquí, ¿cuál es lo que me interesa aquí? De esta lanzadera de malato. Sí, pero ¿mediante qué? Mediante el malato, por eso se llama lanzadera de malato. Lo que yo necesito que esta molécula, que es bastante reducida, tiene energía, pase a través de la membrana externa para que sea oxidada y me pueda reducir una molécula de malato. Entonces, yo quiero que este malato pase a través de esta membrana. ¿Sí? ¿Quedó claro? O sea, lo que queremos es que el malato pase para que él se pueda oxidar y al oxidarse Sí, pueda reducir. eso es. Esta es más compleja que la lanzadera del utilizador de fosfato, pero es más eficiente energéticamente porque reduce una molécula de malato. ¿Sí? O sea que
todo esto lo hacemos porque el NAD no puede pasar directamente por la membrana, entonces lo utilizamos como mediador. Porque el NAD es un compuesto grande, entonces es impermeable a esta membrana. Pero estos compuestos de malato son permeables entre comillas, porque este ya utiliza un transportador. El glicerol 3-fosfato, si ustedes se fijan, no utiliza transportador, pasa directamente a través de la membrana. Sí. Claro, como el agua. O alguien necesita que vuelva a ¿todo bien? Bueno. ¿Qué más? Entonces, el NAD como agente reductor en la cadena. De la molécula de NAD contienen 2 electrones, los cuales son transportados por diferencia de potencial. Ese transporte directo a través de toda la cadena me produce que haya 10 protones del espacio de la matriz al espacio intermembranoso. ¿Sí? Queda transportado. Estos 10 protones me van a producir 2.5 ATP. Y si fuera FAB, 1.5. Ok. Entonces ahí está resumido el transporte de electrones. El transporte de electrones ocurre en la matriz o en el espacio intermembranoso. No, ¿verdad? Solo ocurre en la membrana interna de la mitocondria. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué ocurre solo en la membrana interna de la mitocondria? Son todas las enzimas. Porque aquí están los complejos. Y estos complejos van a estar libres por la membrana para transportar a los complejos. ¿Sí? Cheque, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué más? El FAD como agente reductor en la cadena transportadora de la molécula FAD contiene 2 electrones, los cuales son transportados por diferencia de potencial. Ok, y este solo me va a producir 1.5 ATP porque solo permite el paso de 6 protones. Bueno, sencillo, ¿verdad? Ok. Entonces, flujo de electrones en la cadena transportadora. Electrones transportados siempre son 2 de la molécula NAD o FAD. Cantidad de protones liberados a partir del NAD 10, a partir del FAD 6. Moléculas de oxígeno consumidas, media molécula a partir del NAD, media molécula a partir del FAD. Y moléculas de agua producida, 1 y 1. O sea, al final, al oxidar una molécula de NAD, me va a producir una molécula de agua. Entonces, al final, yo obtengo del transporte de la cadena transportadora de electrones. Agua, ¿verdad? No CO2. El ciclo de Krebs sí me produce CO2. Pero la cadena transportadora de electrones, no. Ok, entonces, cadena transportadora de electrones, información de radicales reactivas de oxígeno. ¿Han escuchado ese término? Especies reactivas de oxígeno. Sí, ¿verdad? Que estas especies reactivas son compuestos bastante oxidados que van a dañar ciertas moléculas. La utilización de la cadena transportadora de electrones y del oxígeno implica una serie de riesgos para la célula. Estos riesgos son consecuencias de la capacidad oxidante del oxígeno y de la formación de radicales que pueden originar daño oxidativo en la molécula. Esto siempre es peligroso. Por ejemplo, si yo no necesito oxígeno y me pongo oxígeno, ¿eso me provocará un beneficio? Pues voy a tener más energía en mi cuerpo. No, sino que lo que va a hacer es que me va a aumentar los radicales libres y la especies reactivas de oxígeno. Entonces, mi envejecimiento va a ser mucho mayor. Por eso, en los recién nacidos prematuros, si yo le pongo oxígeno a un recién nacido y está saturando 100, tiene 100 de saturación, es una iatrogenia, porque eso me va a condicionar a que después de un mes ese niño va a dejar de empatía, provocar displasia pulmonar y un montón de daño oxidativo. El oxígeno es un agente oxidante que puede dañar moléculas implicadas en todos estos procesos. Entonces aumenta el envejecimiento y produce daño celular. Para eso, la célula tiene varios mecanismos enzimáticos o primarios, como cuáles, para prevenir el daño oxidativo. Eso lo vamos a volver a ver. Si se especializan, también lo vamos a ver más todavía. Entonces, para evitar el daño oxidativo primario, hay varios mecanismos. Por ejemplo, la superóxido dismutasa, que es una enzima que previene el daño oxidativo. La glutatión peroxidasa, estas son enzimas. También tenemos mecanismos no enzimáticos que cuando se ven sobrepasados, intervienen los mecanismos secundarios que evitan la oxidación. ¿De cuál creen que son?
¿Cuáles eran las moléculas que me evitaban la oxidación o la formación de radicales libres o me disminuían el envejecimiento, entre comillas? ¿Se acuerdan? La primera se acuerdan. La vitamina E es un agente antioxidante, ¿verdad? La vitamina C. Entonces, esos serían mecanismos no enzimáticos y por eso serían secundarios. Están los mecanismos terciarios, que esos son enzimas que destruyen las proteínas que ya están dañadas por estrés oxidativo. ¿Sí? Dígame. Ayer vi un video que decía que si uno hacía mucho ejercicio o esforzaba mucho el cuerpo, el músculo como que pues, sufría daños, entonces Sí. empezaba como a liberar hemoglobina y esa hemoglobina hacía mucho correr. Y al final eso era tóxico para los riñones, Sí. entonces tú podías tener falla con la cosa. Ese no es un mecanismo ese que explicó la doctora no es un mecanismo de lesión oxidativa, pero sí ocurre en los pacientes, por ejemplo, un atleta profesional puede producir insuficiencia renal por liberación de mioglobina, porque es nefrotóxica, y ya lo hemos visto. Le hacemos, ¿qué se mira eso? Por ejemplo, los pacientes que tienen, los pacientes con anemia drepanocítica, que pueden tener cambios sistémicos a nivel muscular, y eso le produce miólisis. Y eso me va a producir también que esa mioglobina que produzca un efecto directo en el riñón nefrotóxico. Incluso ya hemos utilizado pacientes por ejercicio muy intenso que produce una miólisis masiva y aumenta las concentraciones de mioglobina, que es súper nefrotóxica para el riñón. ¿Sí? ¿Cuál es? Pues, la célula posee el mecanismo de defensa antioxidante, enzimático y no enzimático. ¿Cuáles? Entonces ya hablamos sobre la primaria, que son los mecanismos enzimáticos como la superóxido dismutasa, la superóxido dismutasa, peroxidasa, también la celuloplamina y la ferritina, también son todos mecanismos. ¿Qué más? Las peroxidasas también. Y los mecanismos no enzimáticos son las vitaminas, vitamina E, vitamina C y otros moléculas. Puede ser perfeccionado. Entonces, cuando los sistemas enzimáticos se ven sobrepasados, intervienen los secundarios, y si no, los terciarios. El problema es que si, digamos que por deficiencia de la alimentación, porque no tengo una dieta balanceada, no como verdura, no como fruta, tengo deficiencia de los mecanismos antioxidantes, va a venir el oxígeno, va a oxidar algunas proteínas, porque exactamente es reactivo al oxígeno, y va a producir envejecimiento, porque me va a dañar las mismas mitocondrias, las mismas proteínas y el mismo ADN. ¿Okay? Por eso es importante. Okay. Bueno, y esta es una cascada de producción de formación de radicales libres y cómo las enzimas intervienen. Por ejemplo, la glutatión peroxidasa para formar agua y disminuir la producción de radicales libres. No me interesa. Ahora la fosforilación oxidativa. En la célula, el fin principal de la cadena de transporte de electrones es la síntesis de ATP, que puede ocurrir de varias formas. Síntesis de ATP a partir de sustrato. El ATP se sintetiza a partir de un compuesto más energético, en presencia o ausencia de oxígeno, en citoplasma o en mitocondria. La síntesis de ATP se puede producir en el citoplasma o solo dentro de la mitocondria. Sí, se puede producir en el citoplasma cuando es cambiada de una molécula de ATP a ATP, por ejemplo, por la glucólisis. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Ok, pero el mayor rendimiento energético está dado en la cadena de transporte de electrones. Entonces, esto ocurre directamente en la matriz mitocondrial, bueno, en la membrana. Okay. Aquí está. El síntesis de ATP a partir del sustrato y síntesis de ATP en la cadena respiratoria. Ok, la síntesis de ATP en la cadena respiratoria depende de solo procesos químicos de oxidación y reducción. Se efectúa exclusivamente en presencia de oxígeno y en la mitocondria. La creación del gradiente de fotones por la cadena respiratoria entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembranoso. Entonces, ¿esto qué produce? El fin de esto es producir un gradiente quimiosmótico, donde va a haber mayor concentración de electrones protógenos
de iones protones de hidrógeno en el espacio intermembranoso y menos en la matriz. Esta teoría fue desarrollada por Peter Mitchell. Todavía está como una teoría, pero es bastante aceptada. Entonces, ¿qué me produce eso? Vamos a ver si hay una imagen. Okay. La teoría quimiosmótica me dice, esta es una teoría sintasa. En algunos libros lo dicen que es el complejo de reacción. ATP sintasa. Tiene una porción F0, que es un canal iónico de iones hidrógeno, que es la que le da la fuerza mediante un gradiente quimiosmótico para producir ATP. La porción F1 es un mecanismo como de rueda que me va a permitir la síntesis de ADP a ATP. Va a unir un ADP a un grupo fosfato y me va a formar ATP. En alguna literatura aparece que solo se necesitan 2 protones para que esto gire y produzca una molécula de ADP. Sin embargo, en Fermi aparecen que son 3 protones. Yo necesito que entren 3 protones para que la reacción F1 gire 120 grados y sintetice una molécula de ADP. ¿Sí? Y eso todavía está complejo, pero es una teoría bastante aceptada. Ok, entonces condiciones que limitan la velocidad de la respiración, la disponibilidad de ADP. Si la mitocondria detecta que hay cantidades elevadas de ADP, ¿qué va a hacer? ¿Está detectando que hay bajos niveles de energía o altos niveles de energía? Bajos. ¿Por qué? Esto es una molécula de menos energía que el ADP. Entonces va a empezar a funcionar más rápido. ¿Okay? Perfecto. Listo. Esto entonces, las condiciones que limitan la velocidad es la disponibilidad del ADP, disponibilidad del sustrato, capacidad de la cadena respiratoria y la disponibilidad de oxígeno. Porque todo esto se da en condiciones aeróbicas. Yo necesito oxígeno para oxidar al final por la citoconosia oxidasa, el complejo 4, para reducir un oxígeno y convertirlo en agua. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces, en condiciones aeróbicas. Ok. ¿Qué estamos hablando de fosforilación oxidativa? Básicamente, la formación de ATP a través de la cadena de transporte eléctrico. Ok. Es la combinación del metabolismo energético en organismos aeróbicos. La degradación de carbohidratos, grasas y aminoácidos convergen en esta etapa final de la replicación celular. La síntesis de ATP en células eucariotas ocurre en la mitocondria. La fosforilación oxidativa. Pero la síntesis de ATP puede ocurrir en el citoplasma también, mediante la glucólisis. Porque el paso inicial de la glucólisis, o sea, los procesos que se dan en la glucólisis, ¿dónde ocurre? En la mitocondria o en el citosol. En el citosol. El ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, ¿dónde ocurre? En la mitocondria, exclusivamente. Entonces, si nos pregunta que ¿dónde se puede dar la fosforilación oxidativa? Si en la mitocondria. En la mitocondria solamente. Si yo le pregunto, ¿por qué en este lugar ocurre solamente el transporte la síntesis de ATP, verdadero y falso, y le pongo espacio mitocondria? Sería falso. Pero la vía más eficientemente energética es la cadena de transporte de electrones. Ok. Bueno, ya hablamos sobre eso. Ok, entonces esta es la ATP sintasa, que permite la formación de ATP mediante el paso de 3 átomos de hidrógeno. La porción F1 gira a 120 grados y sintetiza una molécula de ATP. Doctor, algunos libros consideran la ATP sintasa como un complejo 5. Sí, hay unos libros. ¿Sabes? Esa es la ATP sintasa por la porción F1 y la porción F0. La porción F0 es un canal iónico. Cuando pasa una molécula de hidrógeno, esa molécula rota y sintetiza una molécula de ADP y la une a un nucleótido y a 120 grados. Entonces, en Fermi, que es la práctica, ahí vamos a utilizar parte de esa literatura,
se necesitan 3 protones para sintetizar solo una molécula de ATP. En alguna literatura dice 4 moléculas. Y en alguna literatura sobre ese número. Ok, aquí se llama bonito. Y este complejo, la citata, se encuentra en otra estructura del cerebro, o sobre la mitocondria. Sobre la mitocondria. No existe ninguna otra. Ok, entonces la regulación de la fosforilación oxidativa se puede dar por varios mecanismos. El aumento de la concentración de ATP me va a aumentar la producción de energía para producir ATP. El aumento de las concentraciones de ATP me va a disminuir la función de la cadena respiratoria de la cadena de transporte electrónico, porque la célula está detectando que hay bastante energía. Ok, entonces la regulación de la vía de producción de ATP se da en la glucólisis, en el ciclo de Krebs y en la fosforilación oxidativa. Si ustedes se fijan, también en la glucólisis, porque la glucólisis me produce directamente ATP. Ok, ¿y cuáles son las moléculas que aumentan la evidencia? El nada, cuando hay mucho nada reducido, significa que la célula tiene bastante energía. Cuando hay mucho ATP, significa que la célula tiene bastante energía. Pero cuando hay mucho ADP, significa que se está utilizando ese ATP. Entonces va a tener retroalimentación negativa. Ok, entonces agentes que afectan a la fosforilación oxidativa, los desacouplantes, los inhibidores del transporte de electrones, los inhibidores de la ATP asistasa, inhibidores de la ATP atrasada. Son varios fármacos como el palonato, la carboxina, o la la rotrinona, el cianuro, el ácido sulfhídrico, la antimicina, el sulfito de antibiótico, que básicamente son para el electrón. Entonces, si yo enveneno un cianuro, voy a inhibir la cadena respiratoria. Si yo inhibo la cadena respiratoria que se utiliza en todo el cuerpo, voy a tener falla nuclear. Por eso es un veneno potente. Okay. Y todo lo demás, eso lo voy para el mundo. Ok, y aquí también, según el tipo de acción que produce la cianidina, donde aquí está donde lo percuota. Ok, y esta es la ganancia neta de fosforilación del transporte de electrones y también de la glucólisis. Por eso que al oxidar una molécula completamente de glucosa, voy a producir 6 moléculas de CO2 o 6 moléculas de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la glucosa tiene 6 carbonos de alta energía. Pero eso lo vamos a ver más específica, no tiene nada. Aquí está hablando de la glucólisis, que se utilizan 2 moléculas de ATP para preparar el ciclo para formar glucosa 6-fosfato. Bueno. Y aquí está un resumen. La glucólisis al final produce en algunas partes del cuerpo es más eficiente y en algunas partes del cuerpo es menos eficiente. Por ejemplo, en el hígado es donde está la mayor eficiencia energética y es donde una molécula de glucosa puede producir 38 moléculas de ATP de esta manera, pero no en todas las partes del cuerpo. Aquí está el ciclo de Krebs, la producción energética, por el NAD, por el FAD, el ácido pirúvico. Bueno, ¿qué era hecho? Yo creo que vamos a tener que seguir ahorita.